Bien. ¿Cómo ven la presentación? Bien, profe. Bien, bueno, perfecto. ¿Cómo pasaron ayer el Día del Estudiante? ¡Feliz día! Bien, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, de nada. Un poco con lluvia. No sé por dónde, si por donde viven ustedes llovió o no. Bueno. Bien, clase 11. ¿Recuerdan que habíamos dicho que íbamos a ver un poco de práctica con algunos paratextos? ¿Pudieron trabajar en relación con eso? Entonces, vamos a dividir la clase en dos momentos. El primero, justamente con un poco de práctica, el libro, concretamente el libro del filósofo y docente Darío Stanraisberg, Filosofía en 11 frases, con estos objetivos. Identificar paratextos verbales y paratextos icónicos en un libro, concretamente en el que ustedes tenían, ¿verdad? Filosofía en 11 frases. Objetivo 2, nombrar los paratextos de la editorial y del autor propios del libro. Y el tercero, que ya desde la clase pasada estuvimos trabajando, reconocer el paratexto como un elemento que genera operaciones del proceso de lectura. Es decir, ¿qué puedo, como lectora, qué puedo anticipar si yo leo, por ejemplo, el título? O identifico, reconozco al autor. ¿Qué puedo anticipar en cuanto, por ejemplo, en cuanto al tema? Y si conozco, busco en mi memoria. Selecciono ideas, selecciono conceptos. Y luego poner en relación la información que tienen los distintos paratextos. Y segunda parte de la clase, lo que tenemos acá abajo, vamos a ver la definición del paratexto. Es decir, ¿qué es un paratexto? Según Genet, un autor francés. Bueno. Bien, teníamos estas imágenes, ¿verdad? Imágenes en cuanto a fotografía. Estos paratextos. Luego, pero esto acá lo vamos a trabajar, yo después lo voy a trabajar. No lo tenían que analizar. Es un poco más complicado. Y luego, el índice. Entonces, en definitiva, eran dos paratextos que ustedes tenían que ver qué ocurría con la información que aquí aparece. Bueno, bien. ¿Qué pudieron analizar? ¿Qué pudieron interpretar? La idea sería que vayan compartiendo ustedes los comentarios, las opiniones. ¿Qué vemos acá? ¿Qué paratextos estamos viendo?
el nombre del autor Bien. y el título del libro. Bien. ¿Cuál es el título del libro? Filosofía en 11 frases. Perfecto. Título. Fíjense la editorial de qué manera presenta en cuanto al tipo de letra, a la tipografía, el tamaño, el lugar que ocupa el título en la tapa. El contraste que hay entre el negro y el blanco y el color verde del apellido, el nombre del autor. Bien. ¿Qué más observan? Este se llama tapa. ¿Cómo es el nombre del otro paratexto? Contratapa. Contratapa. Perfecto. Mi voz criolla. Está el lomo también. Bien, lomo. ¿Recuerdan qué pasaba con el lomo en cuanto a la información? Decía lo mismo que la tapa. Bien. Bien. Fíjense cómo la editorial, los mismos colores de la tapa, los datos del autor, el título, vuelve a presentar en ese mismo diseño, y esto se llama, ¿verdad? Dijeron la contratapa, vuelven a aparecer los mismos colores. Una cuestión visual. Visualmente, lo visual, lo primero que el lector, quien lee, quien tiene el libro en sus manos, mira, es decir, visualmente cómo impacta eso en el lector, este diseño, digamos. Bien. ¿Qué más observan? El nombre de la editorial. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Cómo es el nombre? Paidós. Paidós. Respecto de este nombre, Paidós, ¿saben cuál es la etimología de esta palabra? Yo creo que ustedes en alguna materia ya vieron esta palabra. No, profe. ¿No? O sea, ¿de dónde proviene? Claro, ¿de dónde proviene? La etimología es el origen de la palabra. Me suena a Grecia, pero no sé. Sí. ¿Puede ser que proviene del griego, profe? Sí, exactamente. Proviene del griego. Profe, Sí. nosotros habíamos dado esa palabra en pedagogía y significa niños. Bien. Exactamente. Palabra del griego, paidos. Así también se pronuncia en griego, por supuesto con otro tipo de letra, ¿no? Paidos en griego, niño. Y pedagogía, en la palabra pedagogía está incluida la palabra paidos. ¿Y qué significa pedagogía? Que es el nombre de la materia, por otra parte. ¿Vieron eso o no? Que se deriva de la paidología, pues, Sí. de ahí paidos. En la terminación de la palabra, gogía, viene de un verbo, también del griego, del verbo gogen. ¿Quién era el pedagogo? El que conducía a los niños, profe. Ajá, bien, ¿a dónde? O sea, los guiaba hacia la enseñanza, les marcaba el camino. Bien.
El que acompañaba al niño al encuentro con el maestro. Ujú. Entonces, fíjense la importancia de conocer el significado de las palabras que aparecen en un libro. Por ejemplo, estamos analizando el nombre de la editorial. La editorial eligió ese nombre, Paidós. Significa niño en griego. Es una editorial importante en nuestro país. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Por ejemplo, en la contratapa. ¿Hay frases con los autores, puede ser, profe? Sí, 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 totalmente. De lo que yo entendí, profe, son los 11 Se cortó, Dayana. filósofos en base a lo que se refiere el título. Dan un frase en la que Ajá, bien. Ujú, se hace. exactamente. ¿Cómo aparecen acá las frases? Con comillas. ¿Y eso qué Con significa? comillas. Que son extraídas del texto, como lo dice ¿Está citando? en el libro. Exactamente. Es una cita tal cual aparece en el texto del autor, así fue tomada. Por supuesto en la traducción, ¿verdad? Al castellano. Pero son citas textuales. Por eso las comillas. Bien. Y bien la relación que hacía Dayana entre el título, Filosofía en 11 frases, miramos en la contratapa, y la editorial nos presenta las 11 frases. ¿Conocen algunos de los autores? ¿Leyeron algo? ¿Escucharon hablar? ¿Nombrar a estos autores que aparecen aquí? Es decir, pueden buscar en la memoria personal estos nombres y reconocerlos. Profe, ¿Sí? Aristóteles, Sócrates y Heráclito me suenan de filosofía. Sí, sí. Eran Sí, filósofos griegos. sí. Exactamente. Estamos ya, es decir, antes de Cristo, ¿verdad? Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. También Sócrates, también Heráclito. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden buscar en la memoria? Algunas de las frases, por ejemplo, ¿les resulta conocida? Sí, profe. Por ejemplo, ¿cuál? La de pienso, luego existo. Ujú, Solo sé que no sé nada. bien. Ujú. La de Descartes, un autor, un filósofo del siglo XVII, francés, un filósofo francés. Pienso, luego existo. Sócrates, solo sé que no sé nada. ¿Alguna otra? ¿Quién es San Agustín? ¿Escucharon hablar de San Agustín? No, profe. No, No, profe. un santo católico. ¿Cómo? Yo escuché, profe, De en mi Marx. carrera anterior dimos mucho de Marx, de Foucault, Ah, bien. ¿Qué estudiabas, Aristóteles, Dayana? ciencias económicas. Nos Ajá, daban Sócrates, a varios de ellos nos dieron, ujú. tanto en la materia de economía como en filosofía. Bien, sí, sí, claro. Marx tiene una obra impresionante, El Capital, 7 tomos,
Foucault, Profe, sí, San Agustín fue un escritor, teólogo, filósofo y cristiano, ¿puede ser? sí, de la Edad Media. Ujú. Para San Agustín, el amor es el centro de todo. Su filosofía está centrada en el amor. Por eso dice, ama y haz lo que quieras. ¿Qué pasa si, a ver, pudieron interpretar, se tomaron un ratito, un momento para poder interpretar, elegir alguna de las frases y poder interpretarlas? O elijan ahora, por ejemplo, alguna. O sea, lo interpretamos así como algo personal de Sí, nosotros. sí, sí, sí. Por Soy ejemplo, el que ya que... soy, Sí, sí. Sí, María soy José. soy el que soy, se refiere a que con mis errores y virtudes soy así y otra persona me debería aceptar así. Ujú, está. Bien. Por ejemplo, esta de San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Cómo la interpretan ustedes? Dejar que el amor fluya entre la pareja y con confianza, Ujú, sí, porque en la pareja harían lo que quieran, pero si él, como dijo usted, que él se basa en el amor, supongo que tiene que tener respeto, pero tampoco privarle de su libertad a la otra persona. bien. Eso en una relación de pareja, ¿verdad? Pero el Claro, amor, por eso dice, haz lo que quieras. sí. El amor, ¿verdad? También está el amor fraternal, el amor entre los hermanos, el amor a los padres, el amor a los amigos, a los hijos. Entonces, fíjense de qué manera la editorial nos presenta las frases. Algunas son más conocidas que otras. ¿Sí? Los nombres de los filósofos, por ejemplo, Hobbes, ¿sí? No es tan popular, digamos, no es tan conocido, ¿sí? Como decir, por ejemplo, San Agustín, o decir Marx. Para Nietzsche, por ejemplo, Dios no existe, ¿no? Ha muerto. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, Heráclito. Hay metáforas en algunas de estas frases. De qué manera los filósofos pensaban y escribían. Profe, Sí, ¿qué quiere decir Nietzsche? Dios ha muerto. ¿Qué onda con eso? que niega la existencia divina, Él no existe. Claro que no tiene fe. claro. Es decir, para el filósofo la trascendencia no existe. Sí, para él, desde su punto de vista. Es decir, ¿por qué Dios ha muerto? La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que Dios vive. Dios es una persona divina junto con Jesús, el Espíritu Santo, y que están vivos. Para Nietzsche no existe Dios. Solamente la vida humana, no la vida divina. Claro, ellos se basan en investigaciones científicas, no en nada religioso. Ujú. Bien. Es decir, la editorial nos presenta estas frases y bueno, y a partir de ahí invita a los lectores, a las lectoras a poder, a ver,
interpretar, recuperar de la memoria. ¿Conozco algo de, escuché hablar de estos autores? ¿Puedo interpretar estas frases? ¿Y qué pasa con estas imágenes acá que aparecen? ¿Cuál es la relación entre las imágenes y las frases? Son los filósofos. Sí, bien. Que el de las imágenes son los Sí. filósofos. ¿Pueden reconocer alguna de las imágenes y relacionarla con el nombre? ¿No? Creo que es Sócrates el que está en la estatua, creo. ¿Cómo decís? ¿Sócrates cuál? Sócrates creo que es la estatua que está en el séptimo lugar. Yo Sócrates no lo identifiqué. Creo que es él la estatua, no estoy seguro. Este es Aristóteles. El de al lado es Marx. Bien, el que está en el centro es Marx. Exactamente. El quinto creo que es Nietzsche, entonces. El quinto, contando de izquierda a Sí, derecha. sí. Este que ¿Puede está, ser el que está al lado del Marx, es San Agustín? no lo tengo presente a San Agustín. Este es Descartes. Descartes. Este que está aquí es Foucault. Foucault es un filósofo que trabajó mucho el tema del poder. El poder en el sentido más amplio. Profe, Sí, María José. hay 9 imágenes. ¿Sería que son las más importantes para la editorial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá mirá, 10. A ver, bien la pregunta. Hay 10 imágenes y hay 11 frases. ¿Cuál es la imagen que no va a estar? La de Dios, supongo. Sí, exactamente. La de Dios. La de Dios. Y acá, si ustedes miran acá, en esta zona, después en la contratapa, hay como una imagen así un poco difusa, como queriendo ser una imagen acá. Sí, puede ser que aquí estaría el lugar para Dios, en cuanto a las imágenes. Sí, fíjense cómo jugó la editorial, jugó entre comillas, ¿verdad? La editorial con esto de las imágenes, de los filósofos, las figuras, los dibujos, y con la imagen de Dios. No se conoce el rostro de Dios, ¿verdad? Jesucristo sí, el Hijo, el Espíritu Santo con la paloma, Dios no. Bien. Bien, lo que estamos haciendo es es decir, reconocer, activar en nosotros esta operación del pensamiento en cuanto a la lectura, de qué manera recupero información que ya tengo, de qué manera relaciono esa información. Ese es el desafío que nos presenta la editorial cuando diseña, en este caso concreto, la tapa y la contratapa. Bien.
Avancemos un poquito. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algún aporte con esto? Profe, Sí. ¿cómo se pronuncia el apellido del autor? Una vez escuché de él mismo que lo pronunció así, Stan Reisberg. Stan Reisberg. Medio difícil, profe. Sí, muy difícil, muy difícil. Stan Reisberg. Bueno, esta es la solapa, la vamos a dejar por ahora y vamos acá. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vieron acá, en esta filmina? ¿Qué paratextos hay? ¿El índice, profe? El índice. ¿A quién pertenece ese paratexto? ¿Quién es el que lo diseña? ¿Quién es el que lo escribe? La ¿El autor? editorial. Ahí, El autor. Se superpusieron ahí. ¿Sí? ¿Cómo, Dayana? El autor. El autor. Bien. No alcancé a escuchar, hubo una interferencia ahí con dos voces. El autor, Darío Stanrasberg, escribió el índice. De esta manera presenta el autor el índice, el contenido del libro. ¿Y qué pasa? A ver, ¿a qué conclusión llegan acá? ¿Qué interpretan del índice? ¿Qué vendrían a ser las frases? Si sé que es un índice. Los nombres de los capítulos. Bien, los nombres de los capítulos. ¿Y cuál es la relación que podemos hacer con la contratapa? La contratapa la diseñó la editorial. El índice diseñó el autor. Que puede ser que en cada capítulo se va a plasmar o detallar mejor qué tiene en cuenta el autor en base a las frases de los... Claro, exactamente. Sí. Comentando sobre... Es decir, el tema de cada uno de los capítulos. Si son 11 frases, el libro va a tener 11 capítulos. No dice capítulo 1, capítulo 2. La editorial sabe que el lector ya tiene esos conocimientos. Que por lo general los libros se dividen en capítulos. Entonces no hace falta, el autor no quiso ponerle capítulo 1, capítulo 2. Entonces toma la frase, la editorial hizo exactamente lo mismo y ubicó estas frases en la contratapa. Y le agregó una introducción. Bueno, acá falta, ¿verdad? Otra página de la tapa que acá no está incluida. Bien, ¿y cómo se llama este paratexto? ¿Cómo se llama? Página de créditos y derechos, ¿puede ser? Bien, sí. Página de créditos o derechos. Exactamente. En el libro, aparece así tal cual, página de créditos o de derechos. ¿Y acá qué información encontramos? ¿Alguna información? 1 o 2 datos que podamos dar.
La primera Sí, edición del libro, creo que sí, está viendo sí. si no veo mal, profe. Acá dice primera edición, quinta reimpresión. Es el libro que tengo yo, ¿verdad? Que es esta imagen. ¿De qué año es la edición de este libro? 2018. 2018. Bien. Sí, 2018 puede 2018. ser, profe, no se lee muy bien. Quinta reimpresión. Es decir, concluimos que se vendió mucho el libro. 5 veces la editorial, y esta edición, la quinta, acá abajo dice 12.000 ejemplares. 12.000 ejemplares, quinta reimpresión. Fue un libro que tuvo buena aceptación en el público, y de ahí, por supuesto, la editorial responde a esa inquietud que tienen los lectores, el público, y vuelve a reimprimir. Quinta reimpresión. Esto es la referencia bibliográfica, que después vamos a ver. Y acá está el número del ISBN, datos legales, por eso se llama página de créditos o página de derechos. Es la página obligatoria que aparece en todo el libro. Vamos a avanzar, pero vamos a retroceder a esta. Esta es la solapa que está junto a la tapa, y esta es la solapa que está junto a la contratapa. Es decir, es esa parte de la tapa, que en realidad es todo uno, nada más que al doblarla se transforma en solapa. La editorial sigue con los colores, el color verde de los nombres, apellido del autor, de los filósofos, y aparece esto escrito acá. La solapa posterior, una imagen del autor y datos que hacen a la vida, a la profesión, a la carrera, de estudios, laboral, etc. Pero vamos a mirar acá. Dice, comienza así: solo sé que no sé nada, pienso, luego existo, todos los sólidos se desvanecen en el aire, Dios ha muerto. Frases que están escritas en cursiva. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, acá ya no hace falta que la editorial escriba los datos de los autores, porque están en la contratapa, están en el índice. Dice, por medio de frases como esas, disparadores que estimulan el pensamiento, Darío Stanraisberg se propone sacar a la filosofía de los formatos que la hacen excluyente. Al hacerlo, nos lleva a una conversación alucinada y alucinante con 11 ideas clásicas tan pequeñas como para caber en un tuit y a la vez tan interminables como las búsquedas existenciales. Tiene 3 largos párrafos, sobre todo el primero y el segundo, y el tercero, ¿verdad? Entonces, dice, por medio de frases como esas, ¿verdad? Como ejemplo las puso. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es la intención del autor? Interesante esto, según la editorial. Sacar a la filosofía de los formatos que la hacen excluyente. ¿Por qué dice esto la editorial? Porque cuando uno escucha la palabra, solamente la palabra filosofía, ya al autor es como que tiene ahí una pared, digamos, uy, no, la filosofía seguramente es difícil, es complicado, no entiendo nada. Entonces no, dice la editorial, Darío Stanraisberg no va a ubicar a la filosofía en un ámbito excluyente,
No, su propuesta es otra. Y dice esto: al hacerlo nos lleva a una conversación alucinada y alucinante. Conoce ideas clásicas, es decir, las ideas del índice, que son los capítulos, y las ideas que aparecen en la contratapa, clásicas, es decir, ¿qué quiere decir clásicas? Conocidas por todo el mundo. Al menos alguna vez en tu vida escuchaste las frases, o la vas a escuchar. Y al ser frases, son pequeñas, ¿sí?, de pocas palabras cada una, pero interminables como las búsquedas existenciales. Es decir, como la vida misma. En cuanto a, es decir, ¿qué busco yo? ¿Qué proyecto de vida tengo? La vida la vamos construyendo día a día, cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras decisiones, con nuestras opciones, vamos construyendo la vida. De alguna, es decir, vean cómo la editorial de a poco nos va metiendo a los lectores en lo que va a ser el texto, en la presentación de este texto, digamos. Alucinada y alucinante. Es decir, algo fantástico, algo asombroso, pero también cuando uno dice, no, está alucinando, es decir, es como que no está con los pies sobre la tierra. Vuela. Esa va a ser la conversación, con esas ideas clásicas. Te quiere hacer pensar el autor. Eso es lo que dice la editorial. Incómodo y complejo como su materia misma, es decir, ¿cuál es la materia misma? La filosofía. Este libro inclasificable. ¿Por qué es inclasificable? Porque por un lado es ensayo filosófico, pero también es una novela. Y entonces ahí la editorial nos presenta una cuestión ahí, entonces, ¿qué hago? Si es novela, es ficción. Es invento del autor. Es literatura. Pero ¿qué pasa? Es también ensayo filosófico. Entonces, ¿cómo tomo? Por eso dice inclasificable. No es totalmente literatura, pero tampoco totalmente es filosofía. Este libro, dice, consagra a su autor como un explorador impertinente. Un explorador impertinente, que se atreve, ¿a qué? A discutir con los grandes filósofos de la historia. Entonces dice, Steinreich puede explicar y a la vez contradecir, ahí está la impertinencia del autor, de Steinreich. ¿Por qué? Porque se atreve a contradecir a filósofos como Aristóteles, Descartes, Marx, Nietzsche o Foucault. Es decir, podemos decir, no respeta a nadie. Por eso dice que es un explorador impertinente el autor. Invitarnos a perdernos en la riqueza de sus ideas, ¿verdad? Punto. Lo que sigue es el argumento del libro. ¿Y por qué digo argumento? Porque acá dice que es una novela. Todas las novelas tienen un argumento. Una historia que me cuenta el autor. Dice, su historia comienza con un hombre que escapa y al descender a un subte pequeño se encuentra azarosamente con un crimen del poder. Todo esto es lo que yo voy a encontrar hasta acá, hasta este punto, ciudadana, lo que voy a encontrar dentro del libro. Es decir, cada uno de los capítulos, que está encabezado por una frase, me voy a ir enterando de esto, de esta historia, de este argumento. Alguien que se encuentra, de casualidad,
con un crimen del poder. Esta palabra poder me indica a alguien poderoso. Termina este párrafo y dice, en filosofía, en 11 frases, nos vuelve a nombrar el título del libro y dice, su primer libro con Paidós, es decir, es la primera vez que el autor publica un libro en esta editorial. Steinreich lleva la filosofía a los lectores que quieren pensar sin ser subestimados. ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? ¿Qué entienden de eso? ¿Cuál era la frase, profe? Esta acá. Steinreich lleva la filosofía a los lectores que quieren pensar sin ser subestimados. Y dice, continuó, y lo desafía socráticamente con una convicción. Todos podemos hacer filosofía aunque no lo sepamos. O sea, como que dejan claro que sí o sí todos pueden pensarlo. Ay, no sé cómo lo puedo relacionar más. ¿Que todos lo pueden qué? O sea, que todos pueden hacer filosofía, como usted dijo ahí. Ajá, bien. Bien. Que cualquiera puede leer el libro, que no hace falta que sean, que sepan de filosofía, que igual el libro se puede entender tranquilamente. Sí, totalmente. Por ahí va. Entonces, justamente con esas interpretaciones de ustedes, ¿qué es lo que pretende acá la editorial? Llegar a todo el público. A todo el público. A todo el público. No es un libro excluyente, como decía acá. Es decir, saca a la filosofía de los formatos excluyentes. No es para especialistas en filosofía, es para todo el público. Y acá, esta última oración que dice, todos podemos hacer filosofía aunque no lo sepamos, es decir, nos está diciendo, vos lectora, vos lector, vos podés leer el libro. Vos podés, lo vas a entender. Porque todos hacemos filosofía aunque no lo sepamos. Es decir, nos incluye absolutamente a todos, a todas las edades, géneros, etc. Entonces, la solapa anterior lo que busca es eso. Explicar el contenido del libro, relacionarlo con el autor, ubicar al libro desde la perspectiva del autor, según la editorial, y nos presenta a los lectores. Bien, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un libro en las manos, leer la solapa. A ver, en este caso, ¿verdad? Tenemos información acá. Depende de las editoriales lo que escriben en este tipo de paratextos. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, de estas maneras sí se captan los contenidos. Bien, bueno. Vamos a avanzar. Esto ya lo vimos. Esto también, recuerdan, esta es el significado del prefijo para, en la palabra paratexto. Todo esto que estuvimos viendo recién, son elementos que están junto al texto. ¿Dónde comienza el texto? ¿Dónde comienza el texto? Estoy buscando acá en mi libro. La introducción tiene 3 páginas, 2 páginas y media, y luego aparece la primera frase
que vendría a ser el primer capítulo. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, Heráclito, ahí comienza el texto. ¿Dónde termina el texto? Busco en mi libro. Al final, en donde dice notas, y luego agradecimientos, bibliografía. 3 paratextos del autor al final, notas, bibliografía y agradecimientos. Entonces, el texto son el contenido de los capítulos de las 11 frases que tiene el libro. Ese es el texto. Todo el resto son los paratextos, los elementos que están asociados junto al texto. Avancemos, esto también lo vimos, a modo de repaso lo tienen ahí, no nos detenemos ahora, vamos a detenernos acá. 2 definiciones de paratexto. Genet. En palimpsestos es el libro. Este es un autor francés, como les decía al principio de la clase. Fue el primer autor que trabajó este tipo de elementos de los libros. Y le inventó ese nombre, digamos, paratexto. En esta obra, palimpsestos. ¿Qué dice Genet? Comillas. ¿Alguien quiere leer lo que está entre comillas aquí? Yo leo, profe. Yo, profe. Bueno. No sé quién dijo. A ver. Se superpusieron 2 voces ahí. ¿Yanela puede ser? Sí, profe, yo. Bueno, dale, Yanela. Lee primero la primera definición y luego... Bueno, profe. Es uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector. Bien. Gracias. Entonces, a ver, dice Genet, es uno de los lugares privilegiados. Y acá, cuando dice uno de los lugares, ¿cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son los paratextos? Tapa, ¿cuál otro? Contratapa. Bien. Otro. Lomo. Lomo. Otro. La solapa, ¿puede ser? Sí, solapa. Índice. Otro más. Contraportada. Índice. Bien. El índice. Perfecto. Introducción. Bien. ¿Cómo, Mauricio? Derecho de crédito, algo así era. Sí, sí. Página de créditos de derechos. Entonces, es uno de los lugares privilegiados. Es decir, cada uno de los paratextos, privilegiados en el sentido de que son centrales en un libro, ¿de qué? De la dimensión pragmática de la obra. Esto quiere decir, bueno, acá lo dice Genet, es decir, de su acción sobre el lector. Es decir, ¿qué es lo que buscan todos los paratextos? Los paratextos de la editorial, claramente lo que está buscando, la tapa, el diseño de la tapa, de la contratapa, las solapas, lo que está buscando es convencer al público, lector, que compre el libro. Por eso el diseño, piensan muy bien de qué manera van a hacer el diseño de la tapa, el diseño de la contratapa. ¿Qué colores van a incluir? El objetivo es la acción sobre el lector. El lector, el público, es quien va a leer el libro. Está bien, yo puedo pedir el libro prestado, pero el objetivo de la editorial es vender el libro a muchos lectores.
Entonces, cada uno de esos lugares, la tapa, la contratapa, la solapa, el índice, lo que está buscando la introducción, lo que está buscando es convencer al lector de que esta es una buena obra, filosofía en 11 frases, por más que el título nos asuste un poco, dice no te preocupes, vos podés leer este libro aunque no sepas absolutamente nada de filosofía. Eso es lo que nos dijo en la solapa. La tapa y la contratapa siempre son lugares privilegiados. Es lo primero que vemos cuando pasamos por una librería. Los libreros saben muy bien eso, entonces ubican las tapas de los libros en lugares visibles, entonces de pasada alguien los ve. Y ahí, entre paréntesis, ¿verdad? En las librerías también hay una cuestión de marketing. ¿Dónde voy a ubicar el libro? En el centro, a la altura de la vista, cuando yo paso por una librería a la altura de la vista, o en el centro, donde el ojo se va a ubicar, ahí ubican a los libros a los libros nuevos, digamos, a los que salen a la venta de las distintas editoriales. ¿Se entendió esta definición de Genet? Sí, profe. Bien. Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno. A ver, ahora pasemos a esta otra definición. Hoy alguien quería leer y... Yo, profe. Bueno, dale. Genet en umbrales. Un discurso fundamentalmente heterónomo, auxiliar al servicio de otra cosa que constituye su razón de ser, el texto. Bien. Acá hablaba de lugares, acá habla de discurso. Es decir, las palabras que aparecen en los paratextos. ¿Qué palabras aparecen? ¿Cómo aparecen esas palabras? La solapa, por ejemplo, que estuvimos analizando recién. ¿De qué manera nos fue llevando para convencernos? Y acá dice, un discurso fundamentalmente heterónomo. Heterónomo es exactamente lo opuesto de autónomo. ¿Quién es alguien? ¿Cuándo una persona es autónoma? Cuando se puede valer por sí misma. Bien. Independiente, por así decirse. Sí, perfecto. Si yo puedo ser autónoma económicamente, no dependo de mi familia, no dependo de nadie. Heterónomo es exactamente lo opuesto. Un discurso fundamentalmente heterónomo, es decir, el paratexto existe porque existe el texto. Es un texto, el paratexto, cada uno de los paratextos es un discurso auxiliar. ¿Cuál es lo principal? Lo principal es el texto. En un libro, el texto son los capítulos. Lo que escribió el autor, lo que escribió la autora, ese es el texto. Todo lo que rodea a eso es el paratexto. Absolutamente todo. El diseño de la tapa, el contenido de la tapa, de la contratapa, las solapas, la introducción que puede hacer el escritor, el índice. Todos esos discursos están al servicio del texto. Están en función del texto. Eso es lo que nos dice Genet en umbrales. El paratexto en sí mismo no existe. Existe en función de un texto. El texto, reitero,
es el cuerpo del libro, son cada uno de los capítulos que tiene. Entonces, en función de esos capítulos, se diseña el resto de los paratextos. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de ahí entonces la importancia de, cuando ustedes tengan una bibliografía por leer, por estudiar, de cualquier asignatura, deténganse a mirar, a leer, a interpretar el título que tiene, el título del libro, el título del capítulo. Es decir, interpreten a ver qué pasa, por qué el autor habrá escrito de esta manera el título. ¿Tiene subtítulo? ¿Qué significa? Entonces, por un lado, los paratextos buscan convencer al lector. El libro se transforma en un objeto comercial, de consumo. La editorial lo pone a disposición del público, el objetivo es vender, que el público compre. Y acá está, en esta otra definición, el paratexto en función del texto, en función de los capítulos. Existen los paratextos porque primero existe el texto. Bueno, a ver, ¿qué me siguen? Bueno, esta es la bibliografía. En este libro que ustedes ven acá, García Negroni, Escribir en Español, aquí la autora trabaja aparece esta definición de Genet. Por eso aparece García Negroni. Esto ustedes lo van a tener en la bibliografía. Y esta yo la tomé del libro Palinsestos, que tengo el libro del autor. Por eso está con distinta cita bibliográfica, referencia bibliográfica. Bueno, hemos terminado por mi parte. No sé, ¿quieren hacer alguna pregunta en relación con el tema de la clase? ¿Alguna otra? Profe, Sí, María José. el trabajo que teníamos que mandar de la nota de pedido, yo se lo tuve que mandar por correo porque no